¿Cómo quieres que hagamos esto, Billy? Bueno, podríamos quedarnos aquí y matarlos de uno en uno, siguiendo un cierto orden para evitar que se despierten. Yo empezaré por el grupo del este, tú por el del oeste, y nos encontraremos en el centro. Si tenemos suerte, nos los cargaremos a todos sin que lleguen a oír un sonido más fuerte que el aleteo del paracaídas. A esta distancia, los silenciadores tendrían que ser suficientes. Incluso podríamos retroceder unos pasos si fuera necesario. Estamos tan lejos que el punto de mira y el punto de impacto tendrían que ser idénticos. Apúntales a la frente, de todos modos. Doc sabía que Billy chuleaba con su punto de mira. De acuerdo, me gusta, dijo Doc en tono de aprobación. Está oscuro, no nos van a ver, pero nosotros sí los veremos a ellos. Yo pienso que tendríamos que empezar. Espero la orden. Yo por el oeste, tú por el este. Empieza y después que yo. Recibido. Doc contempló la punta de la carabina a través de la mira y vio el reflejo de la luz de la luna en el silenciador. Manipuló la amplificación de imagen para ver mejor el objetivo. Desde luego, en la noche parecían terribles gárgolas. Siempre les había parecido que mientras estaban en ese estado se mecían levemente, pero no estaba seguro. Nadie se quedaba cerca de ellos durante el tiempo suficiente para comprobar la teoría. Tomar aire hasta el fondo, soltarlo poco a poco, con los dos ojos abiertos. Y matar. ¡Bam! En cuanto Doc se hubo cargado a su primera criatura, Billy Boy le imitó. Billy tenía en la mira a su primer objetivo y tan solo esperaba oír el disparo silenciado de Doc para derribar a su propio monstruo. Los cartuchos golpeaban los cráneos putrefactos, emitiendo un golpe sordo tras otro. Dispararon lenta y pausadamente. Un Mississippi, disparo, 2 Mississippis, disparo. El plan funcionaba. Las criaturas no salían de su invernación. Ya solo quedaban 6 cuando Doc volvió a disparar. Al tirar del gatillo, Doc notó al instante que algo había cambiado. Se oyó un extraño eco, como si hubiese disparado contra una señal de tráfico o un coche. Doc había oído hablar de aquello, pero no lo había visto nunca. Algunas de las criaturas albergaban placas de metal que les habían implantado para solucionarles lesiones previas antes de que el mundo se transformara en un infierno. La criatura se desplomó en el suelo. Doc se valió de la amplificación de la mira para verla mejor. El monstruo volvía a ponerse en pie. Doc siguió disparando contra sus blancos. Otro disparo. La criatura estaba de nuevo en pie y se había irritado mucho. Empezó a gritar, a gimotear, a llamar a los otros. Se movía con rapidez, reaccionaba a los sonidos, incluso a los disparos silenciados de sus carabinas. Se puso a avanzar hacia ellos por la loma. Sigue con los tuyos, Doc. Yo me seguiré metiéndole plomo en el cuerpo a ese. Muy bien, Billy. Vanos a la obra. Ese es rápido. La criatura seguía caminando loma arriba a una velocidad asombrosa. Doc tenía razón. Era más rápido que los demás. Billy disparaba sin cesar contra la criatura y erraba la mayor parte de los disparos. Tengo que recargar. Yo te cubro. Hazlo, dijo Doc. Billy sacó el cargador vacío y buscó el nuevo que llevaba a la espalda. En situaciones de mucho estrés, Billy actuaba siempre bien, porque se decía a sí mismo lo que tenía que hacer, de acuerdo con su entrenamiento. Presionar, tirar, recámara, disparar, susurró con fuerza, al mismo tiempo que hacía lo que estaba pensando. Después de presionar el cargador para que entrara en su sitio, tiró de él para ver si había quedado bien encajado. Cargó un cartucho en la recámara de la M4 y tiró del gatillo. El disparo tuvo como efecto que el cráneo de titanio rodara colina abajo y se quedara inmóvil en una pose torpe y trágica. «Por los pelos», dijo Doc.
Si llegas a esperar unos segundos más, esa criatura habría llegado hasta aquí y habría venido a divertirse con nosotros y a contarnos chistes. Sí, ya. Qué raro. No estoy acostumbrado a verlos tan agresivos. Yo tampoco. Será mejor que nos quedemos aquí, en lo alto, y esperemos un par de minutos. Puede que allá abajo haya más. No quiero encontrarme con una mordedura en el tobillo. ¿Sabes lo que quiero decir?, propuso Doc. Sí, lo sé. Aguardaron. Los minutos pasaron poco a poco sin que hubiera movimiento. Siempre ocurría lo mismo después de un encuentro con ellos. El hombre no estaba concebido para que viese caminar a los muertos. El hombre tampoco estaba concebido para combatirlos. En aquellos días el estrés postraumático era una enfermedad que padecía todo el mundo, igual que el resfriado común. Desde el niño de 2 años que había visto a su propia madre devoraba por su padre justo antes de que vinieran los SWAT a rescatarlo, hasta el viejo que había encerrado a su mujer en el sótano porque no tenía estómago para acabar con ella. Todos ellos lo sufrían, si es que lograban hacer acopio de coraje suficiente para seguir con vida. Parece que podemos bajar sin problema, le dijo Billy a Doc. Sí, bajemos. Nos quedan 30 minutos hasta la hora de iniciar el regreso al Hotel 23, si es que queremos llegar antes de que salga el sol. Mientras descendían por la loma, Billy preguntó: ¿Qué piensas que ocurriría si no lográramos llegar hasta el alba? Pienso que nos localizarían y que se nos vendrían encima una cabeza nuclear de 230 kilogramos. Es evidente que no somos bienvenidos en el Hotel 23. No entiendo por qué ese grupo quiere arrojar un artefacto nuclear sobre el portaaviones. Yo no tengo ni idea, Billy, pero sí sé que durante el día nos pueden hacer daño. Y no agobies a Disco y a House, pero no estoy seguro de que no puedan lanzarnos la bomba durante la noche. Sí, yo también lo había pensado, pero no quería decirlo. Un montón de cadáveres que había al final era una visión horrenda, y algunos de ellos se retorcían. Los 2 hombres tuvieron buen cuidado de no acercarse mucho. Una bala en el cerebro no garantizaba siempre que la amenaza hubiera desaparecido. A veces el reflejo de morder se mantenía incluso después de haber sufrido el trauma en el cerebro. Lo que fuera que hacía que los muertos se levantaran no se rendía fácilmente. Había que tener precauciones extremas, incluso con las cabezas cortadas. Doc sacó el machete y seccionó las cuerdas que aún sujetaba el paracaídas a la carga. El tejido aleteó en la oscuridad, el capricho de los vientos nocturnos. Mientras se arrastraba sobre la loma, con las cuerdas colgando, cual tentáculos urticantes, Doc se imaginó que veía una medusa. Había unas letras blancas pintadas por fuera sobre el envoltorio de plástico que contenía la carga, pero los elementos y el paso del tiempo las habían vuelto ilegibles. El paquete había quedado puesto de lado sobre una cuña de tierra y piedras. Doc desgarró el envoltorio con el machete y las cajas, hechas de un material duro y negro, se desparramaron por el suelo. Billy, cubre el perímetro mientras las examino. Ahora mismo. Doc fue abriendo las cajas de una en una, con cuidado, como si temiera encontrar trampas bomba en su interior. Al mismo tiempo que las abría, escuchaba por si se oían los tiros silenciados de la carabina de Billy Boy. Todo estaba en silencio. La primera de las cajas contenía un arma que Doc encontró curiosa, marcada con un rótulo que decía «Control de enjambres». Los folletos de instrucciones estaban escritos de manera sencilla y recordaban las ilustraciones acompañadas por textos que explican el manejo del cinturón de seguridad en un avión de pasajeros. El arma resultaba difícil de llevar y requería que el usuario, literalmente, se vistiera con ella. Una de las ilustraciones representaba a un hombre con el arma sujeta a algo que parecía un arnés. Las otras cajas que Doc inspeccionó contenían los compuestos químicos necesarios para alimentar el arma. De acuerdo con la documentación, había que ensamblar 2 botellas. Se suponía que el arma, al funcionar, proyectaría un chorro de espuma hasta una distancia de 15 metros.
Los dos compuestos, una vez mezclados y expuestos al aire y a la espuma, se endurecerían en un par de segundos. Doc leyó una nota de advertencia que acompañaba a la documentación. Advertencia. El compuesto de espuma se endurecerá hasta adquirir una consistencia comparable a la del fibrocemento curado o la resina de fibra. Extremen las precauciones al apuntar. Este proyector de espuma es letal. Al proseguir con el estudio de las instrucciones, Doc encontró una sección en la que se explicaban los posibles empleos del arma. Inmovilización temporal e inmediata de grupos numerosos. Inmovilización de vehículos en movimiento y de blindaje pesado. Cierre de puertas y de otros puntos de acceso. Unión química entre materiales cualesquiera. Doc estimó que el equipamiento debía de pesar un total de 35 kilogramos. En aquel paquete no había nada más. Doc llamó a Billy para discutir con él los costes y beneficios de acarrear aquella carga extra hasta el Hotel 23. Después de examinar los folletos que acompañaban el arma, Billy comentó: «Mira, tío, si esta cosa puede hacer lo que dice aquí, yo mismo cargo con ella. Nuestras M4 están bien para disparar durante las misiones y para la eliminación de enemigos y demás, pero un arma como esta podría ayudarnos en situaciones como la que acabamos de vivir en el paso elevado. A mí no me importaría nada tener una manguera que disparara cemento instantáneo a voluntad. ¿Y a ti?». «Claro que no. Nos repartiremos el equipamiento y lo llevaremos de vuelta. Pero tendremos que salir a probarlo esta noche. Falta poco para que amanezca». Después de colocar en las mochilas todo el material que habían conseguido, iniciaron el camino de regreso al Hotel 23. Doc marcó una X en el mapa para indicar dónde habían encontrado la carga y así la eliminó de la lista. Al llegar de nuevo a lo alto de la loma, Doc se detuvo por unos instantes. Lo que oía era el sonido de un motor en la lejanía. Estaba a punto de preguntarle a Billy si también lo había oído, pero el viento cambió y el sonido se desvaneció como un pensamiento fugaz. 22. A bordo del George Washington. La sala de juntas del George Washington estaba abarrotada de galones. El almirante Gottdelman y Joe Morer se habían sentado a la mesa enfrente del auditorio, de cara al pequeño grupo de oficiales y al puñado de soldados más veteranos. El almirante se volvió hacia Joe. «Comprueba que las puertas estén bien cerradas. Ya tenemos suficientes rumores en circulación por cubierta». «Sí, señor». Joe se enderezó sin levantarse y le dijo a uno de sus oficiales de la primera fila que fuese a ver si las puertas de estribor estaban bien cerradas, y a continuación se puso en pie para examinar él mismo las de babor y volvió a sentarse al lado del almirante Gottdelman. «Todo en orden, señor». «Muy bien, vamos a empezar». El almirante pulsó el botón del micrófono. «Gracias por haber venido hoy. No es que tuvieran ustedes otro lugar a donde ir». Se oyeron algunas risas cansadas por la sala. «El motivo por el que he convocado esta reunión es porque quiero informarles acerca de la fuerza expedicionaria Clepsydra. Como ya deben de saber, la mayoría de ustedes, dicha fuerza se halla en camino a bordo del submarino Virginia, y les falta una semana para llegar a Oahu. En tanto que oficial responsable de dicha fuerza, dispongo de información privilegiada acerca de todas las fases de la misión Clepsydra. Todos ustedes han leído acerca del programa de acceso especial SAP, que lleva por nombre Horizonte, y sobre lo que probablemente ocurrió en China, o, por lo menos, lo que pensamos que ocurrió. Hasta este momento, la primera fase de Clepsydra se ha desarrollado con éxito, y el Virginia navega hacia el oeste con un equipo de operativos especiales y asesores a bordo. La fase 2 de Clepsydra está a punto de empezar. Ese es el motivo por el que hoy estamos aquí». El almirante calló por unos instantes
y contempló a la pequeña multitud mientras se tomaba un trago de agua. La fase 2 está relacionada con los especímenes de Nevada. El gobierno en funciones ha decidido realizar una prueba, exponer a uno de los especímenes a la anomalía. No sabemos si Chang es de la misma especie que nuestros especímenes, pero de todas maneras podríamos averiguar muchas cosas con ese experimento. Por lo menos podríamos descubrir por qué todos nuestros recursos de inteligencia humanos dejaron de funcionar poco después de que trasladaran a Chang a la región de Bohai. En el mejor de los casos, quizá descubramos una manera de volver a meter los males dentro de la caja de Pandora. Los murmullos que recorrían el auditorio se transformaron en oleadas y después en truenos. Uno de los oficiales, que estaba más atrás, levantó la mano. «Dígame usted, comandante», le instó el almirante. El comandante empezó a hablar en un tono precavido. «Señor, no tenemos ni idea de los efectos que eso podría tener en la fisiología del espécimen de Nevada. De acuerdo con las mediciones de los chinos, la anomalía de Millón tenía 20.000 años. La recuperación de nuestros especímenes tuvo lugar en los años 40 del pasado siglo. ¿Este plan es de verdad un producto del gobierno en funciones? ¿O no es otra cosa que arrojar una idea contra la pared para ver si queda pegada?» El almirante miró al oficial con ojos enfurecidos. «Bueno, comandante, yo pienso que sus argumentos son buenos, pero esa gente del gobierno en funciones tiene más cerebro que nosotros y está en el poder. Porque unas leyes que aprobaron unos parlamentarios elegidos hace mucho tiempo dictan que esta es la mejor manera de actuar. Además, le sugiero a usted lo siguiente. ¿Qué sucederá si Clepsidra fracasa? ¿Qué sucederá si el Virginia no consigue llegar a China? ¿Qué ocurrirá entonces? Esos son los motivos por los que vamos a llevar a cabo esos experimentos. Clepsidra podría fracasar». El almirante contempló la sala de un extremo a otro en busca de reacciones. «Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, se están realizando los preparativos para extraer a uno de los especímenes dañados de su contenedor de almacenamiento a bajas temperaturas. Les llamaré de nuevo para informarles de los resultados». Se oyeron murmullos agitados por toda la sala. Otro de los oficiales interrumpió el rumor de fondo y preguntó: «Almirante, ¿y si la exposición del espécimen de Nevada fuese el catalizador que provoca que la anomalía se difunda por medio del aire?» «Nosotros no lo sabemos. Es muy arriesgado». «También lo son los muertos andantes». «Eso es todo», gritó Gottelmann. «Todos firmes», exclamó Joe, y entonces el almirante se puso de pie y abandonó bruscamente la sala. 23. Ártico. Diciembre. Afuera caía un implacable bombardeo de nieve y de hielo. Crusoe abrió la pesada escotilla por la que se emergía a la inclemente atmósfera. La nieve no les impedía totalmente la visión, pero faltaba poco. No importaba, sería igual o peor durante el resto del año y los inicios del siguiente, hasta que llegase la primavera. Si trataban de aguardar a que hubiese buenas condiciones, morirían por el hambre y la congelación. Hacía mucho que había empezado la larga noche. Probablemente les quedaban unos 90 días de penumbra hasta que el sol remontara su trayecto habitual. Brett salió detrás de Crusoe. Kung y Mark empezarían a preparar a los perros para que tirasen de los cadáveres congelados que se encontraban en el fondo del barranco. Crusoe y Brett iban a necesitar por lo menos una hora para llegar hasta el fondo y sujetar los cadáveres con cuerdas. Crusoe había dejado el rifle en la habitación y llevaba tan solo el machete Bowie y el hacha colgados de la cintura. Al no tener piezas móviles, no les fallarían a 50 grados bajo cero. Todos los cadáveres del barranco estaban atrapados en bloques de hielo sólidos. Quizá los osos polares hubieran tratado de devorarlos.
Crusoe dio media vuelta sobre las raquetas para la nieve y miró a Brett cara a cara. ¿Estás preparado para esto? Va a ser terrible. Espero que hayas desayunado bien. Vete a tomar por culo, Crusoe. Ahora no estoy de humor para tus... Lo mismo te digo, cabronazo. Que tengas un buen día. Crusoe no logró sacar a Brett de sus casillas. Llevaban cuerdas y arneses de rappel en las mochilas. Crusoe cargaba también con algo de agua e incluso comida para conservar la energía. Con el frío que hacía y la necesidad de moverse cargados de pesadas pieles, quemarían cientos de calorías por hora. Por prudencia habían traído también una pieza de madera comprimida para emplearla como leña si fallaba algo y tenían que esperar a Mark y a Coon. Llegaron al borde del barranco. Crusoe se preguntó por qué lo llamaban así y no precipicio. Se agachó en su estrecho margen y miró hacia abajo, al tiempo que iluminaba en varias direcciones con la linterna que llevaba sujeta a la frente. Tenía visibilidad hasta 10 metros más abajo. Habría que hacer la mayor parte del descenso a ciegas. Yo me sentiría más seguro si efectuáramos el descenso con las cuerdas atadas al snowcat, en vez de emplear anclas de hielo y descender en mulinet, le dijo Brett a Crusoe, con cierta preocupación en la voz. Sería una excelente idea si no nos quedara tan poco combustible. Necesitaríamos 1 litro de diésel para que el snowcat arrancara, se calentara y se acercara al borde del barranco. Además, no sabemos si este hielo tendrá mucha estabilidad. Podríamos encontrarnos con que nos precipitamos en el abismo seguidos por el cat. Dicho esto, empezaron a dar martillazos sobre las anclas de la mulinet para dejarlas bien clavadas en el hielo compacto. Emplearon 3 anclas para cada una de las cuerdas, clavadas en distintos sitios. El objetivo era de reducir las posibilidades de que una de ellas se soltara. Una vez por todas las anclas estuvieran en su sitio, Crusoe y Brett arrojaron las cuerdas al fondo del barranco. Oyeron el golpeteo contra la pared. No tuvieron difícil para sacar los arneses de las mochilas, porque los guantes que les protegían de las temperaturas del Ártico también les reducían la movilidad. Era como tratar de abrir una puerta con los codos. El viento empezó a soplar con fuerza mientras se ponían los arneses. Cada uno de ellos revisó el arnés del otro para asegurarse de que estuviera en condiciones para el descenso. Crusoe se quitó las raquetas y se las ató a la mochila con un cordel. Entonces sacó unas suelas con pinchos afilados para la nieve y se las montó en las botas y las hundió en un satélite de hielo para ver si habían quedado bien puestas. Crusoe sacó la radio Motorola que llevaba en el abrigo y buscó el botón para transmitir. Mark, Brett y yo estamos a punto para iniciar el descenso. Probablemente vamos a necesitar 30 minutos o más para llegar al fondo y prepararlo todo. Cambio. Crusoe estaba acostumbrado a la radio de alta frecuencia y se sorprendió a sí mismo finalizando la transmisión con un cambio cuando el bip automático le habría bastado. Mark le respondió desde su propia radio. Recibido. Coon y yo estamos en el trineo con los perros y los vamos preparando. Arrojaremos las otras cuerdas en cuanto vosotros lo digáis. Nuestro cabo estará atado a los perros y al vuestro a... ya sabéis qué. No creo que tengamos que subirlos con las mismas cuerdas que acabáis de sujetar. ¿Por qué no? Así ya las tendríamos abajo. Porque los perros podrían debilitar los puntos de anclaje y la fricción sobre el hielo podría desgastar las cuerdas. Si eso sucediera, la expedición terminaría mal. Tienes razón. Gracias. Bueno, vamos a bajar. Dentro de poco os digo algo. Mark hizo 2 clics en el botón de transmisión para confirmar. Crusoe no ponía en peligro su propia vida porque sí. La situación se había degradado hasta la desesperación más extrema. Si no lograban extraer suficiente grasa corporal de los cadáveres que se hallaban en el fondo del abismo, no llegarían jamás a la zona del hielo delgado. En aquel mundo gélido y hostil, el combustible era más valioso que el agua.
Crusoe se palpó los costados para asegurarse de que las herramientas hubieran quedado bien sujetas. Aun cuando llevara puestos unos guantes demasiado gruesos para sentir su textura, sabía que el machete Bowie de mango de cuerno y 30 centímetros de hoja estaba a salvo en la vaina de cuero de la cadera, y eso le hacía sentirse mejor. Aquel arma le había resuelto sus problemas cada vez que la había necesitado. ¿Estás preparado, Brett? Sí, estoy preparado. Vamos allá. Se asomaron al barranco, soltaron cuerda e iniciaron el descenso al barranco de las Almas Tranquilas, uno de los muchos cementerios del hombre. 24. Keel estaba sentado en su camarote y leía un libro, Túnel en el espacio, de Robert Heinlein. John le había pasado un ejemplar antes de que subiera al helicóptero y le había dicho que no lo perdiese. Keel recordaba que John tenía otro ejemplar con la misma cubierta y todo igual. Había estado inmerso en la novela desde que había tenido noticia del destino de Oahu, porque lo ayudaba a evadirse de los peligros que seguramente encontrarían en el curso de la misión. Era la historia de un grupo de jóvenes estudiantes que iban a parar a una tierra extraña y luchaban por sobrevivir. La ambientación del libro era mala, no se encontraba ni de lejos a la altura de lo que Keel había visto al quedarse solo después del accidente con el helicóptero. Hubo un momento en el que se palpó la cicatriz de la cabeza mientras pensaba en todo esto, entre párrafo y párrafo. Sayen estaba en la cama debajo de la litera y jugaba al solitario sobre las sábanas con una vieja baraja de cartas afgana de los más buscados. Sayen se había esforzado por asimilar todo lo que había ocurrido en el submarino desde su llegada. Le había dicho a Keel que jamás se había imaginado que llegaría a encontrarse entre los tripulantes de un submarino nuclear de ataque rápido, e incluso se había prestado a trabajar durante el viaje, haciendo guardias junto a las máquinas. No tenían muchas responsabilidades, tan solo la de controlar las válvulas para estar seguro de que funcionaran dentro de los parámetros establecidos. Así, algunos de los ingenieros, ya sobrecargados de trabajo, pudieron permitirse las horas de sueño que tanto necesitaban. Y de paso se habrían ganado varios amigos. Ya no los veía como extranjero incómodo y fuera de lugar. Keel quiso pasar página para empezar el capítulo siguiente, pero el libro se le escapó de la mano y se le cayó. Cuando empezaba a bajar una pierna para saltar al suelo, oyó a Sayen. «Ya te lo recojo yo, Keel». «Gracias». Sayen agarró la novela y echó una ojeada al resumen argumental de la contracubierta antes de devolvérsela a Keel. «¿Por qué lees estas cosas, tío? ¿Te has vuelto loco? ¿No tienes suficiente con lo que has vivido?» «Entiendo que llevamos mucho tiempo de viaje, pero ¿ya te estás poniendo de mal humor, Sayen? Aún falta mucho para que nos den un día de cerveza». «¿Qué es un día de cerveza?» Es una expresión que se emplea en el ejército estadounidense. A veces, cuando una expedición dura mucho, el ejército autoriza a la tropa a tomarse un par de cervezas. Yo no bebo, así que no me importa. ¿Y si nos dieran un día de aire fresco y luz de sol? Lo siento, Sayen, en los submarinos no hay ningún día de esos, pero si tú quieres, le presentaré una petición al capitán, dijo Keel riéndose. Gracias. Te deseo que esta noche sueñes con las criaturas esas. Keel hizo como que no se enteraba de los malos deseos de Sayen y retomó la lectura del libro. Al cabo de 5 páginas, Sayen le interrumpió. Perdona que no haga caso de lo que te he dicho. No quiero que esta noche sueñes con las criaturas. No tendría que haberlo dicho. Es que me cuesta adaptarme a estas condiciones de vida. No te preocupes, tío. Todos nosotros acabamos con fobia al camarote. Así es la vida de los submarinos. ¿Fobia al camarote? No te hablo de eso. Lo que pensaba ahora era lo que tú me habías dicho, lo que te dijo el capitán acerca de nuestro próximo destino, respondió Sayen. Sí, ¿qué ocurre con eso? Bueno, pues es una bomba atómica lo que ha hecho pedazos.
Tú y yo sabemos muy bien lo que significa eso. Puede que haya cientos de miles de criaturas corriendo por allí. Sí, Kill, lo he dicho en serio, corriendo. A mí no me gusta más que a ti. Tú y yo somos asesores y hasta este momento no hemos cumplido otra función. Le he explicado mis puntos de vista al capitán, pero es él quien manda en este submarino. Yo, personalmente, pienso que tiene que estar loco para que se le ocurra siquiera atracar en Hawái. Si la decisión estuviera en mis manos, elegiría una de esas islas más pequeñas y no irradiadas, y ordenaría a todos los barcos de guerra supervivientes que se dirigieran hacia allí. Podríamos apoderarnos de ella y volver a empezar. Los mandatarios supervivientes no están de acuerdo, y es por eso por lo que nos encontramos aquí, a bordo de un reactor nuclear flotante, y salimos al encuentro de ejércitos de cadáveres radiactivos. Sayem miró a Kill con una sombra de desdén en el rostro. Ahora eres tú quien me va a inspirar las pesadillas con las que te había maldecido. Cretino come cerdos. Kill se rió de Sayem y se echó de nuevo para seguir leyendo el libro. Pero no se te ocurra pedir auxilio mientras duermas. Yo quiero leer. Un fuerte puñetazo debajo del colchón le confirmó que Sayem había captado el mensaje. 25. Las amistades no se forjaban ya por medio de las redes sociales, no nacían en iglesias ni en fiestas ni durante horas alegres. Para mantenerse en contacto en el reino de los no muertos había que regresar a los primeros tiempos de la radio. Un puñado de familias aún sobrevivía. Los pocos que habían tenido la clarividencia de prepararse para una calamidad, por desgracia, nadie había previsto que pudiera darse una situación como aquella. La mayoría había temido ataques terroristas o un derrumbe financiero. Esto último había sido un motivo generalizado de histeria antes de que los muertos empezaran a caminar. Europa y el Próximo Oriente habían ardido con los disturbios. Las calles de España, Francia, Irlanda e incluso Gran Bretaña se habían llenado de cordones policiales y coches incendiarios antes de que los no muertos las tomaran. Los supervivientes se acurrucaban en silencio en las casas que habían protegido con tablones o en los refugios subterráneos y escondrijos de Idaho y de otras regiones a donde se había llegado la radioactividad. Sintonizaban las radios de onda corta con cualquier frecuencia que todavía transportara señales, cualquier sonido o estática modulada que produciese o pudiese aliviar el constante terror al que estaban sometidos. En esto consistía la nueva normalidad. La mayoría de los escasos habitantes de Estados Unidos que seguían con vida no disfrutaba de la seguridad que proporcionaba vivir a bordo de un portaaviones o de un silo estratégico de misiles nucleares. Moraban en buhardillas, antiguos centros de la FEMA, la agencia de la Administración estadounidense para la gestión de emergencias, prisiones, zonas valladas, entornos a antenas rurales de telefonía, pequeñas islas costeras y hasta embarcaciones. Incluso los había que probaban suerte en vagones de tren abandonados y terraplenes, en los confines de los que en otro tiempo había sido la civilización. Empleaban walkie-talkies, frecuencias de radio local y aparatos de radio aficionado para contactar los unos con los otros, con quien fuese. De vez en cuando lo conseguían, ni que fuera tan solo por un instante fugaz. A veces el sonido que se oía en el receptor era el de la madera que se astillaba, o gritos o disparos de una escopeta solidaria. Las últimas redes sociales se apagaban, nodo a nodo.